Hoy vamos a aprender algo brutal que va a ser descenso gradual en su forma conceptual. Y este método de descenso gradual sirve para el tema de función de costo y regresión lineal. Que bueno, aquí está función de costo, el tema que hemos visto. Y les recomiendo que vean los anteriores videos para que puedan entender por qué usamos descenso gradual y qué objetivo tiene este método de descenso gradual. Descenso gradual sirve para que cuando nosotros, por ejemplo, en costo, como nosotros hemos visto, el costo tiene dos parámetros, W y B. Y como ustedes saben, puede existir millones de combinaciones posibles para el W y B, que te va a dar un costo más o menos. Por ejemplo, puede ser que en cierta combinación, puede ser que en 9 W sea igual a 9 y B sea igual a 10. Te puede dar un costo que te puede decir 50. Y después puede ser que haya otro valor que puede ser 12 y B sea igual a 9. W es igual a 12 y B es igual a 9. Y puede ser que tenga un costo 30. Puede ser que tenga costo 30. O también te puede ser que tenga un costo de 90. ¿No? También depende de los datos que le des. Y así, pues si te puede dar diferentes valores de costo. Y descenso gradual sirve para nosotros automáticamente, sin hacer mucho cálculo, automáticamente la máquina, nuestro modelo de descenso gradual nos dé qué parámetros W y B te den el mínimo costo posible. Bueno, no posible, sino el mínimo costo. A veces te puede dar dos tipos de mínimo de costo. El mínimo, que es el mínimo local, o el mínimo global. Te puede dar una de esos dos mínimos, el mínimo costo global o el mínimo costo global local, ¿no? El mínimo costo local, significa que, por ejemplo, puede ver en cierta zona puede ser que ese sea el mínimo. Puede ser que en cierta zona de toda la función de costo, puede ser que hay una zona donde hay un mínimo, ¿no? Y todo lo demás en esa zona hay máximos tal, ¿no? Entonces el mínimo, ese es su mínimo local. Pero ¿por qué no es global? ¿Por qué? Porque puede ser que en las demás zonas que existan de esa función de costo, puede ser que haya un mínimo mucho mayor que el otro mínimo. Por ende, ya el otro mínimo viene a ser un mínimo global y el otro viene a ser un mínimo local. ¿Por qué? Porque el mínimo local, porque en una pequeña zona, en una pequeña localización, o sea, no representa todo de la función de costo, sino en una parte de esa función de costo puede ser que sea un mínimo, pero como tal no es un mínimo que sea el más mínimo que abarque de todo, que abarque toda la función de costo, sino de una pequeña zona. Por eso lo llamamos local. Y en el global es de que es el mínimo en toda la zona. O sea, en toda la función de costo no hay un mínimo que supere a ese mínimo local. Digo, mínimo global. No hay ninguno que lo supere. Por ende lo llamamos ese mínimo global. Para entender bien, tengo aquí una imagen que van a entender perfectamente. Que es aquí estamos haciendo una función de costo. Pero yo les dije que en función de costo, por ejemplo, tiene la forma de una Mac, que puede ser más o menos pronunciada. Y aquí puede ver una profundidad acá, tal. Yo les he dicho eso, pero yo les dije en base a en la regresión lineal. Ojo, en la regresión lineal. Como nosotros sabemos, hay más regresiones. Hay regresión polinomial, múltiple. Hay muchos tipos de regresiones donde la función de costo ya es más compleja, ya cambia. Incluso en redes neuronales que vamos a ver más adelante en el curso de Machine Learning, vamos a tener funciones de costos mucho más complejas como esta, ¿no? Donde hay partes donde se eleva, hay montañitas que se elevan y hay montañitas que se hunden. Ya no tanto va a ser como una hamaca, donde solamente va a haber una montaña hacia abajo, ¿no? Así que nosotros les muestro este ejemplo para que ustedes entiendan de forma conceptual cómo es globalmente esto de descenso gradual, lo que se hace. Ok, aquí tenemos una función de costo compleja. Como pueden ver, hay puntos donde se eleva. Aquí es un punto donde se eleva,
Pero hay puntos donde se mantiene normal y hay puntos donde baja. Aquí podemos ver que aquí está bajando. Y aquí también baja. Hay un punto, hay una montaña que va hacia abajo con una profundidad hacia abajo. Aquí y aquí se eleva un poquito, ¿no? Aquí podemos ver diferentes montañas, diferentes deformaciones que hay en la función de costo. Ya no están toda maca, ¿no? Y nosotros con la función global, ¿qué intentamos? Por ejemplo, yo puedo intentar, yo que le doy la función de costo, yo a la función de costo, por ejemplo, yo le doy cierta W y cierto valor de B. Puede ser cualquier valor, de todas las combinaciones posibles puede ser cualquier valor que yo elija. Puede ser que yo elija al azar, pero puede ser que sea W igual a 0, o puede ser que W sea 5, y puede ser que B sea igual a 6. Yo puedo elegir cualquier valor en el W y B, cualquier valor, no hay problema. Y por ejemplo, si yo elijo, no sé, vamos a hacer de ejemplo, vamos a decir que 10, 5. ¿Ya? Vamos a decir que el 10.5 está acá. El 10.5 está acá. Vamos a decir. No, vamos a usar blanco. El 10.5 está aquí. Aquí es el punto donde W es 5. Digo, donde W es 10 y B es 5. ¿No? Aquí es el punto. ¿Ya? Yo cuando le doy el descenso gradual, yo le doy esos parámetros, se va a ubicar en este punto de la función de costo. De toda esta función de acá. De toda esta superficie. ¿No? Y estando acá, lo que va a hacer es que mediante un concepto del cálculo llamado gradiente, bueno, también máximos y mínimos, todo, bueno, son muchas cosas de cálculo. Les recomiendo que también estudie cálculo, porque cálculo es fundamental para entender de forma conceptual, de forma teórica, las diferentes cosas que nosotros hacemos en este curso de Machine Learning. En este caso vamos a usar un concepto de cálculo de una variable y de multivariable, ¿no? Que se ve simple, ¿no? Que es de máximos y mínimos, y también de gradiente y diferentes cosas. Esos van a ser los temas, máximos y mínimos y gradiente. Nosotros estamos en este punto. Ya nos ubicamos en este punto. Y nosotros vamos a evaluar toda esta zona, la zona que está alrededor de ese punto. Y nuestro descenso gradual va a calcular de forma matemática, cálculo matemático, cuál es el punto, o sea, en qué dirección, si es una dirección de acá, o la 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 dirección de acá. En todas las direcciones a su alrededor que puedan existir, va a evaluar en qué dirección hay menor pendiente. En qué dirección hay menor pendiente. Mediante cálculos. Mediante conceptos del cálculo, ¿no? Va a calcular donde hay menor pendiente. Por ende, donde hay menor pendiente, donde hay menor pendiente significa que va a haber menor costo. Menor costo. Es algo que ustedes tienen que saber. Cuando la dirección donde haya menor pendiente es igual a que haya menor costo. Por ende, va a evaluar toda su zona de acá. Va a calcular donde hay menor pendiente, ¿no? Y cuando vea que, por ejemplo, en esa dirección de acá, en esta dirección de acá, por ejemplo, haya cuando vea que esta dirección acá, vea que es una menor pendiente, entonces el punto blanco va a dar un paso. El paso nosotros podemos determinarlo. Puede ser, ¿qué te puedo decir? Puede ser 5, 6, 9. La cantidad de paso, nosotros podemos definirla como 9 o 10 o 15. Múltiples valores se puede elegir, ¿no? Ya, entonces cuando descubra que en esta dirección hay un menor pendiente, por ende va a haber menor costo, ya, entonces lo que va a hacer es moverse. Entonces este punto se va a mover para acá. Y cuando esté este punto para acá, también va a evaluar su alrededor, va a evaluar todo su alrededor y va a elegir dónde está la menor pendiente. ¿Ya? Y evalúa acá, evalúa esta dirección de acá, evalúa esa dirección acá, evalúa esa dirección de acá, evalúa esta dirección de acá, evalúa esa dirección de acá, evalúa todo lo que está a su alrededor. Y él nota que su dirección donde hay menor pendiente es esta, acá.
Por ende, al saber que ese es el menor pendiente, va a dar un paso. O sea, de pasar de acá va a moverse acá. Y así consecutivamente. Va a analizar todo a su alrededor. Va a ver que la dirección donde hay menor pendiente es acá. Por ende se va a mover acá. Y después se va a evaluar nuevamente. Y va a saber que esta dirección de acá, o sea, yéndose para acá, entonces hay menor pendiente. Después va a evaluar de nuevo, así consecutivamente, tal, y se va a mover hasta llegar a este punto de acá, hasta acá. Y acá ya se queda, ya que ese es se puede decir el punto final, vamos a decir punto final. ¿Por qué? Porque ahí ya se queda, porque en este punto al evaluar su alrededor, va a notar que ya como tal no hay ya no hay menor pendiente, como que ya bajó todo lo posible. Más bien todo alrededor ya son pendientes, pero que ya son más altas, pendientes más altas. Pueden decir, si son pendientes altas, esto de la pendiente se saca por derivadas. Si sabes que la pendiente es alta, significa que es mayor costo. Y nosotros hemos programado nuestro descenso gradual para que nada más haga pasos, o sea, camine, se podría decir, vaya donde haya menor pendiente. Por ende, al evaluar acá todas sus direcciones de acá, se da cuenta que ya no hay menor pendiente. O si lo hay, y si hay menor pendiente no cambia mucho. Por ende, él va a ver que todas las pendientes que hay a su alrededor son pendientes altas, por ende de mayor costo. Y por ende no va a dar otro paso más. ¿Por qué? Porque solamente da pasos cuando hay menor pendiente. Por ende, al estar en este punto, la máquina nuestro modelo automáticamente nos va a dar cierto valor de W y cierto valor de B. El valor de W y B se va a ubicar en este punto. El punto donde va a terminar nuestro punto, el punto final, ya nos va a dar los valores de W y B. Y eso va a significar que esos parámetros, esos valores, por ejemplo, puede ser, no sé, 5 o 3. Va a significar de que en ese punto, con esos parámetros, nosotros podemos sacar un costo menor. Puede ser un costo menor, ¿no? Y puede ser o costo local, puede ser mínimo local, o como dije, mínimo local o global, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos bien, o bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Nosotros vemos que en esta zona de acá, en esta zona de acá, hay una profundidad, se está yendo para abajo, ¿sí o no? Ya, y aquí el punto donde en esta zona es más mínimo, es este punto de acá. Este punto de acá que estamos viendo nosotros es el más mínimo de toda esta zona de acá. Es el más mínimo posible. Pero no es el más mínimo global, porque si nosotros estamos evaluando esta zona de acá y hemos encontrado que este punto es el más mínimo posible de toda esta zona, ¿no? Pero no es el mínimo global, pero le decimos global y le decimos local y no global. ¿Por qué? Porque si analizamos toda la función de acá, toda la función, vamos a ver que el punto más mínimo, desde mi perspectiva, es este punto de acá. Este punto de acá es el más mínimo posible de todo acá. Y como es el más mínimo posible de toda la función de costo en general, sin estar analizando nada más una sola zona, al ser más mínimo acá significa que este punto va a ser nuestro mínimo global. Y ojo, este va a ser el mínimo global porque analizando toda la función, este es el que tiene más profundidad tiene. Pueden ser más mínimo, ese mínimo global. En tema de mínimos, solo puede haber un mínimo global y puede haber múltiples mínimos locales. Por ejemplo, acá yo como estoy viendo, analizando nomás esta zona, de esta zona el más mínimo es este, ¿no? Por ende es un mínimo local. Pero si yo analizo esta zona de acá, por ejemplo, esta zona de acá, si yo analizo esta zona de acá, ¿ya? Esta zona de acá que está encerrada,
¿Cuál es el más mínimo? Aquí, este va a ser el mínimo. Este va a ser el mínimo. Este punto acá va a ser el mínimo. Pero es mínimo solamente en esta zona de acá. Porque no es más mínimo que esta de acá. Por ende significa que este punto va a ser un mínimo local. Va a ser un mínimo local. Y nosotros tenemos otro mínimo local que es este de acá. Por ende, como les he dicho, puede existir múltiples mínimos locales. Pero solamente va a haber un mínimo global. Siempre. En todas las funciones de costo que ustedes vean, en todas las superficies que ustedes vean, siempre va a haber un mínimo. Va a haber un mínimo global y múltiples. Puede ser que existan múltiples mínimos locales. O puede ser que nomás exista un mínimo local. También puede ser posible. Pero solamente en todo siempre va a haber un mínimo global. Y puede ser nomás que haya mínimos locales. Múltiples mínimos locales. Pero siempre va a haber un mínimo global. Por ejemplo, acá esta zona de acá se puede considerar, este punto acá se puede considerar que es el máximo global, ¿ya? Y este punto acá también se puede considerar que es un máximo, pero no, es un máximo local, no global. ¿Por qué? Porque este salto, si evalúas esta zona de acá, este es el alto, el más alto posible, pero no es más alto que si evalúas toda la zona, que toda la superficie, este es el más alto de todos. Por ende, este va a ser el máximo global. Y aquí esta cosa acá va a ser un máximo local, mientras que aquí es global. Bueno, explicado eso, supongo que ya quiero que entiendan muy bien conceptualmente para que puedan entender la parte matemática y la parte de computacional, ¿no? Y nosotros, y en este caso, con este puntito de acá, voy a eliminar esto para que no confundan. Este punto de acá nos va a dar un mínimo local. No podemos tener un costo. Puede ser que gracias al que sabemos que en el W es igual a 5 y B es igual a 3, sea un mínimo local, podemos tener un costo de que se puede decir de 5 o de 3. Pero ustedes me van a preguntar, ¿y por qué usamos descenso gradual? ¿Por qué el descenso gradual no capta el mínimo global y sí capta el mínimo local? Lo que pasa es que todo va a depender de los puntos iniciales que tú evalúes. En mi caso, las condiciones iniciales, condición inicial, o sea, el punto donde nosotros vamos a empezar a evaluar va a ser en el W igual a 10 con B igual a 5. Por ende va a ser este punto de acá, es donde nosotros hemos empezado, ¿no? Y en descenso gradual, dependiendo de dónde va a ser nuestra posición inicial, que como yo les dije, es al azar. Tú puedes elegir al azar, es arbitraria. Tú puedes elegir qué punto tú quieres comenzar a evaluar, qué punto tú quieres que el modelo empiece, ¿ya? Dependiendo de qué parámetros elijas, o sea, de dónde inicies, puede ser que el modelo te dé un mínimo local o el mínimo global. Puede ser posible que te dé el mínimo local o global. O sea, si yo empiezo, pues yo empecé acá y me da un mínimo local. Pero si yo hubiera empezado, por ejemplo, vamos a decir, si yo hubiera iniciado acá, entonces el descenso gradual hubiera sabido que acá es la dirección de menor pendiente, y después acá es la dirección de menor pendiente, y después acá es la dirección de menor pendiente. Por ende, me hubiera dado el punto donde es el mínimo costo global. Pero si yo hubiera iniciado acá, si mis parámetros, si la posición inicial que yo estoy dando, o sea, si aquí, por ejemplo, hubiera elegido, no sé, 3, 2, si hubiera elegido W es igual a 3 y B es igual a 2, entonces hubiera comenzado acá. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente un ejemplo, ¿no? Si hubiera iniciado acá, entonces a evaluar la zona hubiera sabido que aquí es la menor pendiente, hubiera sabido que aquí la menor pendiente es en esta dirección la menor pendiente, por ende hubiera encontrado el mínimo global. Y si hubiera iniciado, por ejemplo, hubiera cambiado, y aquí hubiera sido, ¿qué te puedo decir? 6, 2, W es igual a 6 y B es igual a 2.
posiblemente hubiera iniciado acá. Y al iniciar acá, hubiera sabido evaluar toda esta zona, hubiera sabido que aquí la dirección de menor pendiente, aquí la dirección de menor pendiente. Por ende me hubiera encontrado acá, Por ende me hubiera dado un mínimo local. ¿No? ¿Y por qué no me da el mínimo, el mínimo global? ¿Por qué? Porque obviamente al empezar acá y yéndome para acá, al evaluar mi zona, solamente la zona que está alrededor, o sea, no evalúa toda la función, sino solo la zona que está alrededor de ese punto, va a ver que en todas las direcciones posibles, ¿no? La pendiente es alta, por ende la función va a ser alto, el costo va a ser alto. Y nosotros nos estamos diciendo a nuestro descenso gradual que busque el mínimo, o sea, que no suba el costo, sino que siempre baje. Por ende, como ve que todas las pendientes son altas de acá, significa que se va a quedar ahí nomás. O sea, se va a quedar totalmente estático ahí, ya que solo evalúa a su alrededor. Este punto no sabe que acá hay un menor costo, no, porque solo evalúa a su alrededor. Por ende se va a quedar en el mínimo local, porque no puede subir, porque obviamente las pendientes son altas y por ende hay mayor costo. Y nosotros hemos dicho que queremos que siempre nuestro modelo baje de costo, siempre baje, nunca suba, que siempre se mueva donde hay menor pendiente, no donde haya alta pendiente. Por ende, dependiendo de la zona, eso sí tienen que tener muy en claro en descenso gradual, dependiendo del punto que tú elijas, el punto donde tú comienzas, tú puedes comenzar acá, tú puedes comenzar acá, tú puedes comenzar acá, tú puedes comenzar acá, puedes comenzar en múltiples zonas donde tú decidas. Ya dependiendo de la zona que tú elijas, tu modelo de descenso gradual va a encontrar o el mínimo local o el mínimo global. Eso es todo. Dependiendo de la zona que tú elijas, te puedes encontrar el mínimo global o el mínimo local. Dependiendo de donde tú inicies. Donde tú inicies va a cambiar todo. Si tú en cierto punto inicias y encuentras un mínimo local, puede ser que en otro punto tú puedes encontrar... en otro punto que tú inicies, puede ser que ahí encuentres el mínimo global. Pero como digo, te puede salir local o global, dependiendo de tu inicio. Tú puedes iniciar acá y puede ser que encuentres aquí el mínimo global. Pero si tú estás acá, si tú empiezas acá, entonces posiblemente en vez del global vayas a encontrar nomás el local. Y cuando encuentres el local ya no vas a poder moverte más. Ya no puedes irte al global. Y así, dependiendo de dónde inicies, vas a acabar o en el global o en uno de los tantos locales que hay. En esta función. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía que explicar, ¿no? Aquí termina el video de la parte conceptual del descenso gradual. Después en el siguiente vamos a ver qué fórmulas matemáticas nosotros usamos para hacer estas cosas, la implementación del descenso gradual ojo, descenso gradual también se puede llamar descenso gradiente. O lo llama descenso gradual o descenso gradiente. Es lo mismo. Solo cambia el nombre, pero es lo mismo, ¿no? Después vamos a ver cómo le implementamos este descenso gradiente. Después vamos a ver algunas intuiciones. También vamos a ver una variable que nosotros vamos a ver que va a ser la tasa de aprendizaje. Vamos a ver la tasa de aprendizaje. Y después al final de todo vamos a aplicar el descenso gradual computacionalmente para que nos ayude en nuestra regresión lineal. Y bueno, eso es todo. Aquí acaba el video. Suscríbanse a mi canal para que puedan ver mucho más contenido de Machine Learning de forma conceptual, matemática y aplicada a la computación en Python, siempre en Python. Y bueno, eso es todo. Bye bye. Vean los videos próximos que vamos a subir y los videos antes de descenso gradual. Bueno, eso es todo. Bye bye.